Bona tarda, benvinguts a tots al Rock Blanc Speakers Corner. El meu nom és Àlex Armengol i soc el responsable d'aquests events que fem. Estem fent una trentena per mes i sobretot gràcies a vosaltres perquè tenim tots coses a explicar i aquest format que estem fent us posem amb ajuda perquè pugui vindre més gent, posem el màrqueting, totes aquestes coses. Llavors sempre intento sempre una de les primeres coses a dir és això, que si algú en aquesta sala vol vindre a explicar alguna cosa, només ha de demanar per l'Àlex a recepció i jo us atendré i us explicaré com fem aquests Speakers Corner, que al final el que pretén és una miqueta professionalitzar aquelles xerrades de bar. Perdó, benvinguts a la gent que ens segueix per l'Instagram també. I doncs bé, i evidentment aquest acte és gravat, si algú no vol ser gravat que ho digui, així complim amb la llei de protecció de dades. I dit això, doncs avui un dia especial perquè el Gustavo és amic meu i hem fet moltes coses junts, inclús en aquesta sala. Vam arrencar la blockchain, de fet va arrencar aquí la blockchain, aquí amb els tres bancs i els ciberpunks que érem nosaltres. O sigui, aquí vam arrencar la blockchain amb el Gustavo i va ser realment una gran ajuda. La Eva, la seva senyora, també ens ha ajudat moltíssim amb tot el tema de temes holístics també. I bé, ells estan aquí a Andorra tirant endavant empreses, amb organització d'events i temes terapèutics y buenas tardes, Jordi, endavant. Sí, nosotros hemos elegido como concepto que nos engloba el tema del bienestar. Sí, nosotros hemos elegido el bienestar. Molt bé. El bienestar entendido en todas las perspectivas que se pueda entender para poder hacer interconexión con otros. Genial. Pues sigo en español. En este camino de estar tú y yo juntos, Gustavo, pues hemos ido viendo cosas potentes a nivel precisamente de lo que es la ciencia, la física. Tú eres físico He estudiado física, pero no soy recibido físico. Pero sí, nos ha juntado mucho con el Alex esta percepción que quizás muchos compartimos de que hay algo más que nos une de lo que nos separa. El Alex lo dice muy bien con un eslogan de él que es o el de la bandera andorrana del Virtus Unita Fortio o el Somos, y a mí me tocó siempre un poquito más el tema de la interconexión, de la conexión, de la resonancia y del unificado. Entonces en algunas charlas más que de bar de pasillo, él me tiraba lo cuántico, lo famoso que se ha gastado un poquito el concepto de lo cuántico. Yo decía, no, espérale, no gastemos el concepto, ya está bastante amasado. Ahora hay otra visión que lo va a englobar. Bueno, algún día hablaremos. Hoy es el día. Hoy es el día y la unificada, que es decir, juntamos diversas físicas, ¿no? Pues precisamente lo que pone la bandera andorrana, el Virtus Unita Fortio, es sincronicemos las cosas, ¿no? Yo siempre lo digo, yo soy innovador disruptivo de profesión y la disrupción ahora está muy de moda y todo el mundo habla de disrupción y qué bien. No, la palabra que tiene que venir ahora es la sincronización. Una vez hemos disruptado, hemos diseñado, ahora tenemos que juntar. Y aquí está genial, ¿no? Y ya te dejo solo con una pequeña hipótesis, no, pero no la que piensas tú. Okay. Porque no, esta la dejamos para las preguntas y reiremos un rato, porque yo tengo una teoría sobre yo he parido mi teoría, pero esta ya para luego. Pero sí que un poco, como seres humanos, que tenemos muy claro, ¿no? La gravedad, ¿no? Que es un vector de fuerza que nos estira. Delante de un precipicio, pues tenemos muy claro que no vamos a dar ese paso, porque ese vector de fuerza, incluso sin saber la ecuación matemática, nos mata si hacemos el paso, ¿correcto? En la física cuántica también hay vectores de fuerza funcionando y todavía los seres humanos no tenemos claro cómo funcionan estos vectores, ¿no? Y realmente quizás estamos dando el paso al precipicio continuamente, ¿no? Y si vemos las sociedades y cómo están actuando las sociedades con ese miedo, ¿no? Y tal, pues quizás sí que estamos dando muchos pasos al vacío desde estas fuerzas y realmente tenemos que empezar a aprender a salir de estos pasos y por tanto, si unificamos todo, ahí lo entendemos todo. Gracias, Gustavo. Lo de la fuerza me va a ayudar. Muchas gracias. Y gracias y honorado como conmigo queréis. Sí, gracias. Bueno, buenas noches. Entonces, estoy muy agradecido por que estamos haciendo física directamente desde el primer momento que estamos aquí. Porque hay una coordenada que fue puesta gracias a un espacio
que se manifiesta después de varios años de Alex, de gente que lo acompaña, y hoy le agradezco que no está aquí a la gestión de la logística y mano derecha de la Mary Planes, que gracias a eso, una gran idea y una visión como del Alex se puede manifestar. Y también quiero agradecer a mi esposa, Evangelina está aquí, que hace 7 años tenemos el honor de ser parte de Andorra, queriendo aportar nuestro granito de arena a que nos vayamos conociendo y vayamos entrelazando en este pequeño gran país de los Pirineos, que es una coordenada también. Entonces, por eso, de entrada ya estamos hablando de física. Tenemos un punto de encuentro en un espacio-tiempo, y cada uno de los que ha venido hasta aquí, yo no sé si alguna vez reflexionó que no es trivial el hecho de movernos y trasladarnos, porque somos de 100 más o menos trillones de células, y cada célula tiene más o menos 100 trillones de átomos. Entonces no somos conscientes de que hay algo de la naturaleza y de la realidad que está funcionando muy bien, porque si no, no podríamos mover toda esa materia y por ende energía hacia algún lado. No podremos imprimir eso. Y sin embargo nos vemos en el espejo y no solemos pensar en esto. Entonces, este es un poquito como el primera pregunta o primera cuestión para poner sobre la mesa y agradecer a los que estén aquí. Yo me presento brevemente. No es muy importante quién soy yo, sí es muy importante que estamos todos aquí, que cada uno es quien es. Porque si hay algo que a mí me ha enseñado uno de los primeros conceptos físicos que tuve alguna vez en la universidad, la posibilidad de estudiar física, pero no soy físico, he estudiado química, he estudiado física, he estudiado historia, y como soy muy buscador, nunca he terminado. Entonces eso me permite hoy presentarme como divulgador con mucho respeto a cada una de las versiones, porque hay algo que me quedó muy marcado. Si hay algo que en la cosmología quedó claro, es que cada punto del universo puede ser el centro del universo. Porque cada punto es una coordenada única, un sistema de referencia único del cual describir el resto del universo. Entonces, así como en la física, muy dura, pura y dura matemática, y físicamente se sabe eso, yo me tomo el permiso, la licencia no poética, sino la licencia de divulgador, de no ser tan estricto con los conceptos. No por eso voy a decir cualquier cosa, pero estoy tratando de empezar a abrir preguntas más que explicar. El tema de las coordenadas es algo muy importante, y cada uno de nosotros podemos simbolizarnos, podemos sentirnos únicos, porque de hecho lo somos. Nuestra perspectiva es única. Entonces, yo me traigo tarjetitas porque por cada tema puedo hablar 1 hora. Entonces quiero llevar un poquito un hilo conductor para no perder a nadie en el camino. Y voy a ir tratando después de hacer algunas preguntas para ir incorporando en este viaje las perspectivas únicas que cada uno. Hoy tengo la gracia de que estén aquí. ¿Sí? Ok. Hola, hola. Sí, adelante. Bueno, entonces, también voy a hacer un disclaimer. Todo lo que les voy a presentar, no hablo en ningún momento de una autoridad, porque creo que cada uno de nosotros es autoridad de sí mismo. Solamente voy a poner temas tratando de evocar pensamientos, emociones, conexiones. Y lo que cada uno le evoque ya me hace feliz, porque es, por lo menos, haber aportado una perspectiva que quizás hasta hoy no lo habían visto, no lo habían pensado. Entonces eso, mi intención es esa, es no aleccionar, sino abrir preguntas que yo mismo me he hecho, que otros han hecho, y sí tengo un par de referentes que hoy os voy a presentar, que son los que a mí me han ayudado a estas preguntas a darle un marco. Y ese marco, para mí hoy, tiene el título de Ciencia Unificada. Entonces vamos a ver. Vamos a probar la tecnología. ¿Por qué hablar de ciencia? ¿Y por qué hablar de ciencia hoy? ¿Por qué hablar de ciencia hoy en Andorra?
Porque desde el siglo XVIII, cualquiera que más o menos sea un poquito curioso sabe que, que la visión del mundo preponderante del cual nuestra civilización es hija y nuestra tecnología se deriva, es la visión científica. Luego de una Edad Media donde había otros sistemas para informar la realidad, que quizás era la religión, y luego de otras épocas donde había otros sistemas, quizás de la filosofía o la visión mítica. Hoy está claro para todos, como decía una amiga que quiero mucho y que también vive en Andorra, los aviones vuelan. O sea, la ciencia funciona, la ciencia positiva, la ciencia como es, que tampoco intento criticarla, solamente intento aportar otra perspectiva, funciona. Y nuestra vida cotidiana no la entenderíamos sin la ciencia. Entonces, desde allí, hago este disclaimer y vamos a compartir algo que en mi vida particular me fue un clic y se los traigo para ver si los puedo llevar conmigo en el viaje. Es que estoy con justo en el tiempo. Vamos a escucharlo 3 minutitos y de ahí voy a tomar. Está en inglés, va a estar escrito, cualquier cosa, si alguien necesita, después lo hablamos. Este es el episodio 1 de la serie Cosmos, que en 1980 para mí fue el que inició el paradigma de los divulgadores de ciencia. Y espero que la mayoría les suene conocido. Y en su primer capítulo, Carl Sagan ya nos propone un viaje. Y esto es lo que os propongo de otra manera, pero honrando a los que vienen antes de nosotros. The cosmos is all that is, or ever was, or ever will be. Our contemplations of the cosmos stir us. There's a tingling in the spine, a catch in the voice, a faint sensation as if a distant memory of falling from a great height. We know we are approaching the grandest of mysteries. The size and age of the cosmos are beyond ordinary human understanding. Lost somewhere between immensity and eternity is our tiny planetary home, the Earth. For the first time, we have the power to decide the fate of our planet and ourselves. This is a time of great danger, but our species is young and curious and brave. It shows much promise. In the last few millennia, we have made the most astonishing and unexpected discoveries about the cosmos and our place within it. I believe our future depends powerfully on how well we understand this cosmos in which we float like a mote of dust in the morning sky. We're about to begin a journey through the cosmos. We'll encounter galaxies and suns and planets, life and consciousness. Bueno, ¿qué os parece? ¿Lo conocían? ¿Habían visto? A ver si... ¿Quién no conocía esta serie? Vamos a empezar al revés, por la edad. ¿Tú conocías la serie? No. ¿Tú tampoco? Ok. Bueno. ¿Tú tampoco? Ok. Bueno, lo interesante es un científico que fue el responsable del programa de búsqueda de inteligencia en el espacio de la NASA, entre otras cosas. Y que siempre propuso una búsqueda muy centrada en el método científico, totalmente respetable y que ha generado mucho impulso a todo lo que fue la carrera espacial después de la Guerra Fría. Entonces, para mí, Carl Sagan, con todo respeto, es alguien que nos acercó a la masa porque era importante, porque era fundamental mirar el cosmos para poder entendernos y por ende encontrar soluciones que nos ubiquen, como dicen otros, en nuestra palmera, que nos ubiquen en nuestra
Spaceship Earth, en nuestra nave espacial Tierra. Entonces, por eso lo traigo hoy, para empezar a eso, a estimularlos a esto, a ver que la ciencia tiene muchísimo que ver con nuestra vida diaria, pero no solamente con nuestro presente, sino de la manera que tengamos y hagamos ciencia en los próximos 20, 30 años, podemos llevar nuestra civilización a alturas gloriosas o podemos autodestruirnos, aunque suene así de grave. Pero hemos llegado a tener ese poder. Y entonces ya en los años 80, las preguntas que Carl Sagan plantea, no sé si os sorprende, ¿siguen siendo vigentes? Bueno, es que Carl Sagan hacía una mezcla de ciencia con filosofía. Ok. Podríamos llamarle un influencer, pero de calidad. Me gusta eso del influencer. Los influencers que hay ahora, pues dicen tonterías y están estudiados en serio. Bueno, es que la divulgación, me gusta mucho eso que traes. ¿Cómo te llamas? Néstor, me gusta mucho eso que traes. Porque aquel que se anima a decir su verdad al mundo, obviamente que está influenciando. Y de esta influencia vamos a hablar dentro de unos minutos cuando hablemos del campo de fluctuaciones cuánticas. Vamos a hablar de esto, de la influencia. O sea, te agradezco mucho, Néstor. Entonces, si vamos empezando a ponernos de acuerdo porque es importante hablar de ciencia, ahora tengo una pregunta a ustedes. ¿Quién de la sala, si se anima, usa la ciencia como profesión o tiene una profesión directamente relacionada con ciencia? 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Y el resto, ¿quién considera que acercarse a la ciencia y por ende están aquí, les puede aportar algo en su quehacer no científico? O sea, ¿para quién es importante la ciencia aunque no sean científicos? Ok. Gracias. Porque esto también me ayuda a ir ajustando un poquito qué palabras voy a usar e incluso para ir tratando de tejer entre todos este encuentro que estamos disfrutando. Entonces, alguien que se anime, ¿qué es lo que caracterizaría, sea porque lo hacen en su vida diaria o porque lo tomamos en el secundario, el punto de vista científico? ¿Cuáles son 2 o 3 elementos que rápido saltan a la mente cuando hablamos de hacer ciencia, y no filosofía, no poesía, no misticismo? ¿Qué es lo que caracteriza al método científico, a la visión científica? ¿Escucho opciones? Sí. Yo pensé que quería decir. Perfecto, lo escucho muy bajito. Yo le voy a... ¿Se lo subo el Alex? Bueno. Perdona, yo no te he entendido la pregunta. La pregunta es, cada quehacer humano, cada disciplina humana, tiene un objeto y tiene un método. Cuando hablamos de ciencia, ¿qué es lo común al método científico? ¿Cuándo podemos decir que estamos haciendo ciencia y cuándo no estamos haciendo ciencia? Entonces, aquí el compañero, el participante, nos dice que la ciencia se trata de tomar información. Primero es la observación. Gracias. O sea, depende, ¿eh? La ciencia empírica es sí. primero observar y luego a partir de ahí sacar teorías, ¿no? Perfecto. La ciencia abstracta es Sí. primero a partir de números, ¿no? Intentar aplicarlo a la... Por eso, pero entonces hay algo de un lenguaje que sirve a la ciencia, que es la matemática, como estás diciendo, que la ciencia teórica es como un fruto de nuestra actividad pensante. La ciencia empírica tiene que ver con esto de contrastar con la observación. Es que también se puede observar con la mente, de alguna forma, si uno... básicamente, no es que tenga yo la respuesta de cuál es el método científico, sino que hay algo que todos nos hemos educado en que la ciencia sí tiene un aspecto de observar, de plantear hipótesis de trabajo, de buscar que estas hipótesis de trabajo sean contrastadas con lo que llamamos la realidad, en condiciones controladas, que sean medibles y que sean reproducibles, y luego esta contratación de alguna manera empieza a dar un apoyo
a que nuestros axiomas de base, a que nuestras hipótesis, de alguna forma explican este mundo que existe más allá de, de la teoría que nosotros hagamos. El mundo existe per se. Estamos en el mundo, estamos inmersos en el mundo. Entonces la teoría es un acercamiento nuestro a entender, a explicar el mundo y a modelar esa realidad. Entonces, lo interesante es que de la manera que hacemos ciencia ahora no se ha hecho siempre ciencia, porque en algún momento cuando asociamos para nuestra cultura occidental cuál es un poquito el comienzo del pensamiento científico, siempre vamos hacia Grecia, hacia la Grecia clásica, hacia el giro hacia el 600 a.C. del pensamiento mítico hacia el pensamiento racional, filosófico, lógico. Entonces, sin embargo, poco nos acordamos que los físicos de aquel momento, cuando hablaban de physis, hablaban de la naturaleza, de todo lo que existe. No necesariamente dividían naturaleza de realidad personal, de realidad social, no dividían la physis en medicina, en química, en biología, en todas las múltiples ramas que gracias a nuestro avance intelectual hoy tenemos. Entonces había algo del comienzo de esta observación del universo que no se sentía separado de ese universo que observa. Y sin embargo hoy pareciera ser todo lo contrario. Pareciera hoy que ciencia hacen todos algunos, que ciencia hacen algunos con mucha pasta y en condiciones muy controladas, donde el resto de los legos, perdón que use esta palabra, pero o profanos serían, solamente terminamos creyendo los resultados que alguien comprobó y que solo algunos van abriendo camino. Entonces esto es muy útil para un montón de cosas, menos para encontrar nuestro rol en el mundo, porque si siempre hay otro que lo hace, y que lo hace en condiciones que para mí no son accesibles, en el fondo hago una pregunta. ¿No estamos en la época moderna haciendo un dogma de la ciencia? Estamos creyendo algo que hace otro, que vio otro. Y si Santa Teresa, para ella era una realidad del mundo espiritual y el mundo angélico, y yo quiero decir, no tiene nada que ver conmigo, y Santa Teresa, tú porque no lo ves, hoy casi nos pasa lo mismo. ¿Cuántos de nosotros tenemos la posibilidad, me alegro que haya científicos por aquí, realmente de hacer ciencia? Entonces, esa es mi segunda proposición. Una vez que hemos reconocido que la ciencia es importante, que la tecnología es importante y que nos modifica el mundo, ¿cómo podemos acercarnos a que esa ciencia nos signifique algo a cada uno de nosotros? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos una perspectiva única. Entonces, lo que hagamos con eso, dejemos de hacer, ¿aporta al bienestar global o no aporta? Entonces, por eso quería tocar el tema de la ciencia, del método científico, y ahora vamos a usar mis tarjetitas para no perderme. Entonces, viendo un poquito, y por supuesto, siempre me pueden interrumpir, siempre, gracias Néstor, siempre pueden aportar, porque lo importante es, yo solamente estoy haciendo de piloto de un espacio conjunto que hoy estamos viajando. Néstor, sí. Una cosa, ahora que decías, sí. Claro, la ciencia hay muchas cosas que sí, realmente estamos creyendo cosas que no, al menos en mi caso no alcanzo, pero, por ejemplo, no sé, la teoría del Big Bang. Sí. ¿Quién te dice que está como nos la cuentan? O pasará muchas cosas como la ciencia, que hace unos años me acuerdo que mi abuelo me decía lo más pequeño del mundo es el átomo. Y no, después descubrieron el cuerpo. Y venga, y cambiaron el libro y de aquí 4 días saldrá otra cosa más pequeña. No sé, pero es que claro, es muy difícil el poder autodemostrarte alguna cosa de ciencia si no estás dentro del ajo, porque además es muy variada, ¿no? Sí, porque estás hablando de una gran verdad que es, hemos producido tanta información que estar al corriente ya nos llevaría, casi toda la vida estar al corriente de un pedacito. Por eso, hoy os traigo un par de ejemplos que vamos a ir avanzando para que todos podamos volver a hacer ciencia, para que todos podamos volver a ser parte, porque me parece que eso es lo que es vital.
no solo la ciencia, sino la ciencia que internalizada nos permita conducirnos mejor en el día a día. Y para eso no hace falta saber tanto, sino hace falta cambiar un poquito perspectivas y hacer más preguntas. Así que te agradezco mucho, Ernesto, por ese aporte de la cantidad de información y vamos a ver si lo que traigo a continuación nos sirve de... No, esta no. My name is Andrea. Bien. Esta cita lo traigo y ya les voy a contar por qué. Cada verdad pasa por 3 etapas antes de ser reconocida. En el primero se ridiculiza, en el segundo momento se opone y en el tercero se considera evidente. ¿Por qué lo traigo? Porque así como tú muy bien mostraste en esto, nuestra búsqueda como seres humanos de entender al mundo es un proceso continuo. En este proceso continuo, lo primero que surge, que nos mueve a buscar otras respuestas, es cuando lo que ya tenemos no nos alcanza, no nos sirve, lo que está establecido no da cuenta de algo nuevo. Entonces, os recomiendo, no la traje apuntada, os recomiendo una película hermosa que se llama Einstein y Eddington, que muestra cómo en plena guerra mundial un científico alemán, Einstein, y un científico inglés, Eddington, que era el profesor de la cátedra de Newton, cuando entra a la cátedra para tomarla, ve que estaba el modelo atómico, perdón, el modelo del sistema solar, con el Sol, todos los planetas alrededor y Mercurio pequeñito. Y si ustedes saben, Newton, todos nos suena mucho por la famosa ley de gravedad y todas las leyes de Newton. Sin embargo, pocos saben que 70% de los escritos de Newton eran estudios bíblicos y estudios cabalísticos. Solamente un 20% de los estudios de Newton eran estudios científicos, como hoy hablamos de ciencia. Sin embargo, me fui. Entonces, que en la película esta de Einstein y Eddington, estaban todos muy cómodos, y los ingleses estaban con un subidón. Nosotros tenemos el científico que ha explicado cómo funciona el mundo, por eso podemos hacer motores, por eso podemos tener la revolución industrial, por eso podemos determinar, si sabemos la posición y el momento de una partícula, podemos determinar dónde va a estar de aquí al infinito. Era a nivel humanidad, un subidón, perdón, no se me ocurre la palabra, era como haber tocado el poder de la creación y sacarnos ese viejo con barba que nos mandaba todo en el medioevo, ese Dios tan antropomorfo, porque ahora no nos hace falta, porque tenemos la fórmula, tenemos la matemática, tenemos la mecánica, tenemos la dinámica y todo funcionaba. Y Eddington entra y dice, sin embargo, la órbita de Mercurio, con las últimas observaciones, tiene una pequeña oscilación que no es coherente con la teoría de Newton. Entonces, Eddington fue tan honesto como científico que dijo, esa observación no me la puedo callar más. Y empezó a tirar a ver qué es lo que había atrás de esa distorsión de la órbita. Lo voy a decir corto porque así no perdemos el enfoque del unificado. Esa observación de Eddington llevó a que su equipo fuera el que comprobó empíricamente la teoría de la relatividad de Einstein. Entonces, lo que quiero decir, el saber de la humanidad va creciendo, va aumentándose, y siempre un modelo es válido hasta que haya otro modelo mejor. Así de fácil. Y no pasa nada, porque así vamos todos creciendo. Entonces, en esto del modelo mejor, también voy a tratar de no usar palabras duales. Hay un modelo más comprensivo, más que mejor. Es un modelo que explica mayoría de casos. Entonces, eso es lo que se dice malamente mejor. Es un modelo más comprensivo, más abarcativo. Entonces, en esto del modelo más abarcativo, ahora me acuerdo porque puse esto. La mejor ciencia no se aprende en los libros, sabe más grande y mejor maestro en la naturaleza. Y lo dijo nada más ni nada menos alguien que estuvo a punto de perder la vida por sostener sus verdades. ¿Por qué estoy trayendo la naturaleza? ¿Por qué estoy trayendo lo de recién de que una verdad nueva es ridiculizada?
Porque hay algo que hemos perdido de vista. El científico y la ciencia es hija de su tiempo. Somos seres humanos en organizaciones humanas, lo que con fondos específicos y directivas específicas tenemos los permisos para estudiar temas específicos. Entonces, si bien la ciencia busca ser objetiva y universal, no tenemos que olvidarnos que la ciencia la hacen hombres y mujeres, hombres y mujeres con circunstancias muy específicas, y esas circunstancias muy específicas determinan dos cosas. Las anteojeras que tenemos puestas de entrada, porque no volvemos a hacer toda la ciencia, tomamos los axiomas y lo que queremos como verdad, lo tomamos de comienzo, más el conjunto de creencias propios, que lo traemos de mamá, de papá, de los genes, de donde quieran, más lo que hemos mamado en la sociedad que nacimos, más en la religión que nacimos. Por ejemplo, una bióloga moderna, en un congreso de biología muy evolucionaria, que están hablando de cooperación en lugar de competencia, así de nueva biología, se tuvo por primera vez la posibilidad de estar con científicos del Islam. Entonces ella, como occidental, decía, nosotros hacemos ciencia para conocer la naturaleza porque no creemos en Dios. ¿Cómo lo compatibilizan ustedes? Nosotros creemos que Allah hizo una gran creación muy variada y tenemos el deber de estudiarla para conocer la obra de Allah. Ostras. Científicos modernos que se juntan en un congreso, uno creyente, altamente creyente, con una y otro no. Entonces, eso es lo que estoy tratando que conversemos. Y lo segundo, si el fin de la ciencia, voy a hablar a veces de física y de ciencia como paralelismo, perdonadme si hace falta, lo separamos, pero uso la física como un ejemplo que de la teoría de la matemática, del lenguaje matemático, al físico sí le interesa llegar a la realidad de todos los días. Porque el matemático puede hacer matemática hermosa y está en su mundo y jamás lo va a aplicar si no quiere. En cambio, la física nos fuerza a llevar eso que aprendemos de la matemática, eso que aprendemos de la teoría, a alguna aplicación práctica. Entonces, en este sentido práctico de la ciencia, ¿cómo puede ser que nuestros científicos pasen la mayor parte del tiempo desconectados de la naturaleza? Nuestros científicos, que son los herederos de aquellos que estudiaban la física, aquello que nos rodea, hoy están en laboratorios hermosamente, no estoy criticando, hermosamente son honestos, porque quieren buscar una mejora, pero de tanto afán empiezan a inventar teorías de supercuerdas con superdimensiones, con supercolores, que los quarks, como decía tu papá, o sea, no es el átomo, ni el subatómico, sino gastamos millones de pastas en el acelerador de partículas para ver subpartículas atómicas que duran ni un milisegundo. Y por ejemplo, no hemos terminado de entender el protón. El protón es la partícula más estable del universo. Hasta el día de hoy no hay físico ni hay resultados empíricos que un protón haya dejado de existir. Cuando los muones, los gluones, cualquier de las otras partículas que las creamos en los aceleradores no tienen vida, casi. Entonces quiere decir que hay algo de la ciencia que quizás se nos fue la olla. Para un lado, que hoy necesitamos retomarla. No me arrepiento de todo lo que se fue, pero sí digo, a ver si podemos volver para algo que nos sirva a todos. Por eso naturaleza, por eso traje aquí naturaleza. Vamos. Acá está. En mí, sí. Yo voy a ir porque a veces el play le tengo que poner un espacio. ¿Me lo pasaste? Ahí. Gracias. ¿Cómo estamos el tiempo? Porque yo me gusta mucho y no sé, me estoy yendo mal. 22. Bien. Entonces, en mi búsqueda, yo estudié, como les contaba recién, salí del secundario muy estimulado por conocer el universo, quería hacer genética, me fui un año de intercambio a Alemania, tuve un encuentro con la religión, lo que menos me esperaba, una religión muy vivencial, vuelvo, empiezo a hacer química,
Me encantó, y cada vez que estábamos en química decía, no, porque nosotros usamos los elementos y toda la tabla periódica, pero los que entienden son los físicos. Si apenas a rajatabla entendemos un poquito el átomo de hidrógeno. No, los que estudian el fundamento del universo son los físicos. Y digan, ostras, ¿qué hago? Me equivoqué de carrera. Listo, a la física. Cuando voy a la física clásica, no solamente tenemos física clásica en el primer año, cinemática, dinámica, mucha matemática. Y cuando estamos allí tengo la mala suerte de que cae en mis manos un libro de esoterismo, de la ciencia perenne, de aquello que siempre ha sido desde el origen del universo el fuat de la creación. Digo, ostras, ¿cómo compatibilizo esto? Digo, bien, voy a hacer interdisciplina. Cuando saqué la cuenta que tenía que ser 30 años, el mejor físico, para luego rodearme con los mejores biólogos, químicos, agatas algún psicólogo, agatas algún psicólogo social, para recién después empezar a hablar de conocimiento aplicado, dije, otra vez me equivoqué. Entonces allí dejé, me pareció muy dogmático, obviamente reconozco mi personalidad, que quería más y no quería pagar todo el precio en esos años más jóvenes. Estudié historia. ¿Qué me aportó la historia? Esto, que todos somos hijos de nuestro tiempo y que la historia, en la filosofía, era denostada porque era pura doxa, pura opinión. Dije, eso me gusta, porque puedo opinar, más allá del dogma. Y ahí se me conectó algo que es lo que les propongo a vosotros hoy. Conocimiento vivencial. ¿De qué nos sirve que sepamos tanto de tan poco? Si yo cuando voy al vecino, porque lo veo, no sé, que tira basura, lo trato mal. ¿De qué sirve que tengamos tanta ciencia si yo exploto combustibles fósiles, que es algo tan grosero, perdónenme la palabra, hoy con tanta modernidad? Seguir moviendo coches masivos donde aprovechamos un 5% de energía y el resto calentamos el ambiente. Total, no nos importa. ¿Qué afecta? Si estamos desconectados. Mi coche no tiene que ver con el tuyo, yo no te hago nada. Pero usamos una tecnología que contamina, que explota, que no es eficiente, que no es sustentable. Entonces, os propongo esto. ¿Cómo hacemos para que este conocimiento, cualquiera que tengamos cada uno de nosotros, se convierta en conocimiento vivencial y por ende útil? Conocimiento que me cambie como ser humano, que me permita acercarme. Entonces, para mí, todo eso se juntó y me partió la cabeza con esta persona, Nassim Haramein, que es, les voy a proponer el trailer de la película que me cambió la vida, que se llama The Connected Universe. Porque esta persona, físico, autodidacta, 25 años después que yo dejé la carrera, me pone como Hansel y Gretel, como si hubiéramos dejado las migajas donde él siguió. Entonces dije, esto yo lo tengo que contar. Y aquí estoy para eso, para contarles, no para convencerlos, solo para contarles, que es la visión unificada del universo, como está en este documental, que solamente les voy a poner el trailer. También la idea, si hay interés, con mucho gusto tengo la licencia, lo podemos juntarnos a verlo. Pero más adelante, hoy es para seguir abriendo preguntas. Y les pido que, porfa, que lo dejen entrar al trailer, que lo dejen entrar en sí mismos. A ver. No necesito esto. Perdone, pero era importante que lo vean. What if you were connected to everyone in the world? How would your life change? Yo quiero poner mano. Bueno. What if you could No importa. see the patterns? Perdón, se lo voy a poner nuevo porque pantalla completa vale la pena. Vale la pena la pantalla completa, por eso. Me interesa que sea algo inmersivo.
El F11, perdónenme. F11. Acá está. Y ahora sí, aquí estamos. Aquí lo tenemos. Sí, ahí está. Ahora sí. Entonces lo que les pido, como somos seres humanos, no solo científicos, no solo racionales, que escuchen las preguntas, después las hablamos, que sientan la música y que vean las imágenes. Les pido, por favor, que usen todos los sentidos. What if you were connected to everyone in the world? How would your life change? What if you could see the patterns, see the beauty, new ideas in science, deepen your connection to nature, to the stars, and to each other. Learn to see the world differently. What really keeps me going, this transformation I can see when a person realizes that they're connected to everything and that they matter in the universe. We experience this life, and most people don't ask, like, how did I get here? What is this life? How am I moving trillions of atoms around? We often hear the concept, everything is connected, it's all one. For many people, it resonates as something true. But how is that true? Some of the work I've been doing starts to open the door to understanding how everything is connected. Everything we experience as reality is actually made up of 99.99999% space. So maybe instead of looking at matter, defining the space, I start to think maybe it's space that defines matter. When I look carefully at the natural world, I found this interconnectivity of all things. And I started to wonder, what is the source of this self-organizing system? The connected universe. Now on Vimeo. Bueno, tengo varias cosas para ir empezando a construir la conversación porque hace afirmaciones muy fuertes. Y claro, si no estamos en la ciencia o si estamos en el paradigma dominante donde esto quizás no es tan conocido, tenéis muchas seguramente preguntas para hacer. Lo importante no es que las vamos a tratar todas, sino, voy a chequear la hora. ¿Cuándo estamos? 22. ¿Las 8:22? Bien. Entonces, vamos a hacer un trailer de lo que viene.
Si hay algo, vamos a tomar una hipótesis, vamos a hacer una hipótesis de trabajo. Esta persona nos dice, nos muestra que el mundo que conocemos material, en realidad el 99,999% está constituido por espacio. Espacio que naturalmente, si no hacemos ciencia, está vacío, el espacio está vacío, no hay nada en el espacio, entre estrella y estrella no hay nada. Espacio vacío. Los que hacen cuántica lo saben muy bien que está lleno de energía. Pero los que no hacen cuántica, un espacio vacío. Si hay algo, si tenemos que buscar algo que tenemos en común todos, podemos decir, sí, la materia la tenemos en común, pero entre tú y yo no hay materia. Entonces eso deja de ser algo común, por más que cada uno tenga materia en sí. Entonces si buscamos como una hipótesis de trabajo, algo que nos conecte, ¿quién es el candidato que aparece en la misma física y después va a aparecer en las fórmulas? El espacio. El espacio es eso que no solo que nos conecta, sino que se va a ir revelando con la nueva ciencia, mejor dicho, hace 100 años que se viene revelando con la física cuántica, pero que la nueva ciencia empieza a volver a poner sobre el tapete porque el espacio es lo que nos contiene. Y ese espacio, que aparentemente no interactúa con nada, hoy un científico como él y otros pone otra hipótesis. El espacio vacío no interactúa porque lo que está en ese espacio vacío, que son oscilaciones electromagnéticas, de lo que se llama la energía de punto cero o las fluctuaciones cuánticas del vacío, hay 3 o 4 sinónimos, digamos, o el campo de donde todo existe, donde todo tenemos y vivimos y tenemos nuestro ser, o el mar de fluctuaciones cuánticas, hay un montón de sinónimos, pero todos cuando empezamos a sentir eso, algo nos resuena que hay algo de fondo, y quizás lo fundamental no era la partícula fundamental que vinimos buscando, sino lo fundamental es esto, que existe un mar de energía que se puede describir como un superfluido, por ejemplo, que está en todos lados y del cual todo emerge. Son hipótesis fuertes, pero un buen candidato. Porque ya al solo nombrarlo, aunque no hagamos ciencia, hay algo que nos dice, claro, pues, tiene sentido, aunque no sepa cómo, tiene sentido. Y cuando empezamos a mirar la naturaleza y tenemos una posibilidad de frenarnos un rato, es como que se siente la conexión y se siente el orden, se ve el orden. La primavera cae todos los años en la misma fecha, así como los aviones vuelan, el cosmos nos muestra una periodicidad. Entonces, más allá de que creamos que se hizo porque sí, o que de alguna otra forma, que ya esta misma teoría lo trata de explicar, el espacio es un muy buen candidato para dirigir la mirada, para empezar a ver qué es lo que nos conecta. Entonces, este científico usa esa hipótesis. Él, voy a hacer, ¿cómo se llama? Un spoiler. El científico suizo, de origen iraní, autodidacta, él es muy consciente que cuando a Einstein le dan el premio Nobel, la mayoría de las personas piensan que por la teoría de la relatividad. No, es por el efecto fotoeléctrico. Einstein recibe el premio Nobel por haber entendido que la luz podía ser descrita como unos paquetitos de energía que tenían una definición muy específica, y esos paquetitos de energía eran absorbidos y después emitidos. Es lo que da origen a la palabra cuántico. Lo cuántico viene de paquete. Hoy hemos hecho un abuso porque una interpretación de los fenómenos cuánticos, que es la interpretación de Copenhagen, con el principio de incertidumbre de Heisenberg y un montón de otras cuestiones, fue un primer intento muy genuino de decir, ¿qué pasa esto que no podemos entender? Bueno, pasan cosas raras. Lo que pasa en el mundo cuántico es totalmente distinto a lo que pasa en el mundo cosmológico. Y ahí vino el cisma. Teoría de relatividad, gran generalización de la gravedad, tal generalización que podemos saber que el espacio se curva,
podemos saber, mandamos cohetes, mandamos cuestiones considerando todas las distorsiones gravitacionales de todos los cuerpos masivos. Funciona un espacio, una descripción del universo a gran escala, donde lo que parece que prima es lo continuo, es lo infinitamente grande. Y de golpe tenemos otra descripción, un mundo donde las cosas vienen en paquetitos, a velocidades muy cercanas de la luz, cosas que aparecen y desaparecen, que el observador parece que influye cuando en el otro no pasa nada, no influimos nada, acá parece que influiríamos en todo, y un montón de matemáticas y descripciones complejas, chungas, perdón, de entender. Entonces, en un abuso de este mundo loco del potencial, de realidades potenciales, listo, todos los místicos, los New Age, los holísticos, y lo digo con respeto porque yo me considero muy espiritual, empezaron a usar esto, al decir cuántico como aquello que tiene todas las posibilidades. Es una pequeña acepción de lo cuántico, pero no es lo que más lo describe. Lo cuántico es lo discreto, lo finito y a su vez lo infinitamente lleno de energía, porque en el vacío cuántico, la escala pequeña del vacío cuántico se mide en una longitud que se llama la longitud de Planck. La energía que existe es infinita. Hubo un cálculo que hicieron los científicos que es, bueno, los que estudian ondas electromagnéticas saben que la energía es proporcional a la frecuencia. Entonces una onda electromagnética de muy pequeña longitud de onda tiene mucha frecuencia y tiene alta energía. Si, bueno, calculemos, ya conocemos el Planck, que sería la medida más pequeña de un fotón. ¿Cuántos Planck entran en un centímetro cúbico? Y una vez que lo calculan, como tienen la fórmula de energía, ¿qué energía hay allí? La energía que hay en un centímetro cúbico de Planck es la energía equivalente a toda la masa del universo existente. Entonces, ¿qué dijeron los físicos? Se asustaron. No, esto no puede ser cierto. Listo, lo normalizamos a cero. Como es infinito, para hacer nuestros cálculos lo ponemos cero. No existe. Y a su vez, si hablamos de este campo, nos hace acordar al éter, que es ese concepto medieval de algo que existe entre las cosas. No, lo quitamos. 100 años de no avance. Perdón, quizás fueron 90. Pero hace 100 años que no se podía reconciliar lo cosmológicamente grande con lo infinitamente pequeño, cuando un niño, quizá con buena pregunta, dice, ¿pero cómo? ¿Lo grande no está hecho de las pelotitas pequeñas? Si entiendo las pelotitas pequeñas que me hacen lo grande, tengo que entender lo grande. O si entiendo lo grande y me achico, tengo que entender lo pequeño. ¿Cómo puede ser que haya dos, en una sola realidad, y existan dos descripciones de la realidad? Entonces, esa es la propuesta de Nassim Haramein de su equipo, que existe una teoría que unifica la física cuántica con la física relativista a partir de un entendimiento del espacio que no es energía loca, sino es energía que está organizada y que está organizada de una manera muy particular. Y solamente les voy a mostrar ahora un ejemplo para que quede para la próxima charla, cómo un volumen cerrado, algo que es finito, puede contener infinitas divisiones. Porque esta es la clave que lo ayudó a Nassim Haramein para encontrar que lo infinitamente grande sí es compatible con lo discreto e infinito, pero en unidades. Entonces les voy a dejar este videito y después abrimos, si quieren hacer alguna pregunta, como estímulo para la próxima vez que nos juntemos. Porque parece que lo infinito que lo discreto y lo continuo fueran cosas irreconciliables, pero no lo son necesariamente. Vamos a ver. Y este de paso Nassim. In general, we could define our society in Hace muchos años, ¿no? We've got people that have a tendency to be very spiritual, and these people
tend to think in terms of infinities, that infinite potential and all this stuff. And on the other hand, we have scientific people that tend to think in finite systems, closed systems that have very defined boundaries. And the two don't necessarily agree. And I think that at this point, this has to come together. And in a very simple way, I'm going to show you geometrically that infinities and finite systems are actually complementary. If we take the boundary of a circle and we define that as our finite space. Now that circle could be a sphere. And we divide that circle so that a triangle is formed in it. An equilateral triangle in this case. Now the universe is polarized. Everything in the universe seems to spin. So spin produces polarity. So we would have a reverse triangle at the same time. As soon as we do this, now we've created a new boundary condition at the next fractal level down, the next iteration down. Now notice that these new boundaries all are centered around a very specific center. That is, each of the boundary defines a very specific structure in space-time, a very specific coordinate in space-time. And so each of the boundary could be defined as a very specific set of information. Now I can continue to divide the space to produce new boundary conditions. Now I've got another iteration down and another set of information. Now I can continue to do this and create new boundaries again. And at this point, you can imagine that if I give this to my computer, it could zoom in, bring it back up, continue to divide the space, zoom in, bring it back up, continue to divide the space, and it could do this to infinity. However, I would never, ever, ever, ever exceed that first boundary I produced for myself. So here, I've embedded infinite amount of divisions, infinite amount of information within the confine of a finite space. So in very simple terms here, I've shown to you that infinities and finite structures are complementary. That within the confine of what appears to be a finite space can be embedded infinite amount of information. And if this is true, this simple concept could change all of our concepts of physics, including our concepts of our relationship to the universe. So why is that true? Think of yourself as made out of cells that are made out of... Ok. Entonces lo vamos a dejar aquí por el tiempo. Espero que las preguntas abiertas los pongan suficientemente incómodos para volvernos a juntar otra vez. Mi intención era esto, comenzar la conversación, poner la pelota a rodar y que os vayáis a casa pensando que el espacio es un muy buen candidato para encontrar esta conexión, que de alguna manera creo que muchos añoramos y buscamos. Así que muchas gracias, vamos a buscar otra fecha y vamos a seguir la conversación. Y cualquiera que quiera estar en contacto, tengo un Instagram muy reciente que se llama Ciencia Unificada. Voy a ver si lo encuentro aquí. Bueno, no importa. Ciencia-Unificada. Y allí he creado un grupo de Telegram para todos aquellos que están libremente invitados para que la conversación siga. Y os propongo que en ese Instagram voy a colgar una hojita con algunos enlaces, con algunos libros, con algunos referentes que a mí me han ayudado para que sea de estímulo. Y una vez que lo lean, que vean, lo que les pido es un feedback, que vuelvan al Telegram o donde sea para que sigamos conversando. Esta es la propuesta. Esto es un encuentro físico hermoso y podemos seguir continuando
la conversación a medida que cada uno tenga tiempo y ganas. Y de eso estoy muy agradecido desde ya. Gracias, Alex. Sí, por supuesto. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, proponer algún tema para la próxima? ¿Preguntas? Gracias, Néstor. Gracias, doctora de atrás. Bueno. ¿Cómo? Hoy no toca la tuya. Todavía no. Hoy no. Sí, la siguiente puede ser. Bueno, muchas gracias y seguimos aquí atrás. Gracias por ver. ¿Qué pasa?